visita del doctor José Ricardo Stock, economista, director del Banco de Comercio, decano en la Facultad de Ciencias Económicas y profesor del área de finanzas de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. Y nos ha traído además un libro que ha coeditado con otro profesor también de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, Juan José Martans, una propuesta para reformar los sistemas privados de pensiones. Y de hecho es un tema clave y largo, que ha sido materia siempre de debates y de análisis. Pero lamentablemente el tiempo también nos tiene un poco ganándonos. Quería conocer su opinión sobre la norma que se ha aprobado para que todos los trabajadores independientes nacidos después del 1 de agosto del 73 estén obligados a afiliarse a un sistema de pensiones, AFPs. Así es. O también al Sistema Nacional, ONP. Sí. ¿Qué le parece? ¿Qué significa esta norma? Bueno, ¿Cuántos probables números o miles de personas están en esta situación? Bueno, es un tema interesante. La reforma de la ley que se aprobó el año 2012, el año pasado, incluía como un objetivo fundamental ampliar la cobertura. Ese es uno de los primeros problemas que tiene el sistema de pensiones peruano, que es reducido en cuanto al número de afiliados. Entonces, la idea de incorporar a los independientes es una magnífica idea y que se materializa ahora, efectivamente, a partir de estas personas que hayan nacido a partir del año 73. Esto es una buena oportunidad, efectivamente pueden incorporarse a un sistema privado o al sistema estatal, al sistema nacional, con montos diferentes. Hay un mínimo, es decir, si gana menos de 750 soles no está obligado al aporte, y los aportes van variando en los primeros años. El primer año en el sistema privado es de 5%, después pasa a 6, a 8 y hasta 10. En el estatal empieza con 7, sigue a 9 y a 13. Esto hace que se incorpore mucha gente. Se estima que unos 5 millones de trabajadores independientes hay en el país. Lógicamente, los cálculos más optimistas no señalan que sería más del 10%. Que estarían en condiciones de afiliarse. Y sobre esto, efectivamente, hay después todo un trabajo de convencimiento, que en mi opinión es un aspecto muy importante y que creo que todavía falta bastante. Y que atañe a una cultura de saber ahorrar para el futuro, ¿no es cierto? Fíjense, es bien interesante esto porque nosotros hemos hecho un estudio, justamente en este libro que vamos a presentar próximamente, en el que se ve la clara decisión de los independientes de manejar su pensión por su cuenta. Es decir, hay un gran nivel de desconfianza, de temor, ciertamente de desconocimiento muy fuerte, y esto hace que prefieran ellos buscar sus propios sistemas de pensión, tener un negocio, comprar una propiedad y vivir de unas rentas. Es decir, hay un deseo del ahorro personal. En mi opinión, esto es fruto de un gran desconocimiento, en cierto sentido también de suponer que la valía personal está por encima de los mecanismos de mercado, y luego también, en mi opinión, también de un trabajo pobre de las AFPs por explicar su realidad. ¿Cuál es cómo se calcula cuánto debe aportar un independiente en virtud de que su ingreso suele ser variable, a diferencia de alguien que tiene un ingreso por planilla? Un porcentaje de lo que ganó mensualmente, sí. Aplicar un descuento al final de año con la declaración jurada es demasiada plata a fin de año, en una época horrenda además, en que no tienen que pagar impuestos, sí, colegios. Sí. ¿Cómo hacemos para que no sufran? Bueno, porque la idea no es que se torturen con este sistema. Sí, efectivamente esto va a través del recibo de honorarios profesionales. En el momento en que lo emite es la oportunidad de hacer la retención. Y si se hace a una empresa, una persona jurídica, la retención la hace esa empresa. Si es a una persona natural, el propio afiliado es el obligado a hacer el depósito. Y una de las cosas que se ha criticado de esta nueva iniciativa es que también permite al independiente entrar a la ONP. ¿Hay garantía de que la ONP pueda reconocer los aportes de un independiente si ya tiene problemas para reconocer aportes de muchos que han trabajado por planilla? Bueno, este es un gran problema que tiene el sistema estatal, que está condenado al fracaso.
y podríamos decir que a mayores aportantes, mayor problema. Ciertamente, nosotros pensamos que ese sistema tiene grandes deficiencias y esto no lo ayudará, evidentemente. Sí. O sea, la tendencia es en realidad a ir al sistema privado de pensiones. Efectivamente. Es una cosa universal. Pero usted se ha referido al trabajo pobre de las AFPs que hasta ahora se ha hecho. La verdad es que en toda esta discusión de los últimos tiempos, lo que se ha planteado, sobre todo si uno cambiaba de filiación, ¿no?, por rentas distintas, lo que se decía es, en primer lugar, no tenemos la suficiente información. Las AFPs tienen, en ese sentido, que ser coeducativas, por así decirlo, ¿no es cierto? Crear una cultura financiera. Y en segundo lugar, las explicaciones sobre cambios en precios, en tarifas, en fin, toda esta parte compleja, ganancias también, cuánto es lo que se obtiene, cómo evoluciona lo ahorrado. En otras palabras, en realidad, podríamos hablar de la necesidad de una mayor transparencia. Yo diría parte del esfuerzo educativo. Mayor comunicación. Fíjese, desde el año 93 que se crearon las AFPs, empezaron 8, como todos sabemos, y ahora tenemos 4, bueno, más una quinta que acaba de incorporarse. El rendimiento promedio anual de las AFPs ha sido de casi 9% por encima de la inflación. Esto es superior a rendimientos de otro tipo de ahorros. Entonces, esto es una realidad estupenda que han logrado las AFPs. Ciertamente han tenido periodos de crisis, pero el promedio anual es de casi 9% por encima de la inflación, que bastante es atractivo. Muy atractivo. Este es un hecho que, si se difunde más, hace, entiendo yo, pues apetecible el sistema. Claro, y a lo que se refiere usted, que haya también pues la posibilidad por parte del que quiere ahorrar de optar por aquella fórmula que le resultará a la postre beneficiosa. Sí. Y luego los sistemas de comisiones que se han ido manejando también han hecho un poquito, contraproducente la mayor aceptación por parte de los presuntos afiliados, porque retener una parte de la remuneración a todo el mundo le cuesta, ¿verdad? Entonces el nuevo sistema por saldo es razonable, efectivamente es mucho mejor, es similar a lo que hace cualquier persona que quiere que le administren un fondo, paga una cantidad por esa administración, pero se ha hecho un sistema mixto que es un poco complejo y es lo que ha generado, en mi opinión, el gran rechazo de todos los actuales aportantes, que en un porcentaje altísimo han decidido permanecer en lo que estaban, sabiendo probablemente que no era el mejor. Bueno, pero temía pues que la tierra trema, algo temblaba. Sí, así es. Nosotros consideramos que cabría todavía hacer en el futuro algunas modificaciones más. Pensamos que, por ejemplo, establecer costos diferentes según sean los tipos de fondo al que uno se inscribe. No es lo mismo administrar un fondo de renta fija que un fondo de renta variable. Hay mucho más esfuerzo de la institución que lo administra.